Dios te bendiga siempre. La paz de parte de Dios nuestro Padre, en Jesucristo nuestro Señor, en su Santo Espíritu, sea contigo y todos los tuyos. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores, porque es eterna su misericordia. Así lo escuchamos en nuestro tiempo ayer, pero Dios es un presente eterno y hoy nosotros aclamamos en esa antífona del Salmo, en ese resonar la voz de la palabra en nuestro corazón. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Por eso, mi querido hermano y hermana, el Espíritu de Dios nos inspira a vivir en esa gratitud a Dios, porque ahí está la libertad, ahí está el descanso, ahí está el abrirse a su palabra, abrirse a su presencia, abrirse al obrar de Él en nosotros, porque tenemos un libre albedrío y eso es un balance, un nivel de fe, de nosotros medir esa fe nuestra, de cómo reaccionamos ante los eventos de la vida. Y es una manera de nosotros poder medir, hay que insistir en esto. Ese responder al llamado de Dios en la fe, que la respuesta es creer. Nosotros estamos aquí porque creemos en Dios y le creemos a Dios. Y Dios no se deja ganar en generosidad. Así que, mi querido hermano y hermana, una vez más, demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores porque es eterna su misericordia. Y ese amor que perdura para siempre es la vida de cada uno de nosotros, es el mismo Dios en nosotros. Por eso, mi querido hermano y hermana, nosotros tenemos que estar convencidos de que hemos venido a esta vida con una misión, de que hemos venido a esta vida con un propósito de Dios. En la vida hay muchos días, todos los días son importantes. En esta vida todos los días son importantes. Pero no olvidemos que en esos todos días importantes hay tres que podemos llamarle la culmen de esa importancia. El día en que nacimos, en el que Dios nos permitió venir a este mundo. El día del bautismo, porque ya no solo somos criaturas de Dios, sino que a través del bautismo nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Y el día en que descubrimos para qué hemos sido enviados a este mundo. Porque la vida tiene sentido cuando reconocemos nosotros el propósito y la misión de Dios. De ahí viene esa vida de eternidad, de ahí viene esa vida que, aunque aún en medio de los conflictos, las adversidades de la vida, de las olas altas que golpean la barca, como el evangelio que escuchamos en San Marcos ayer en nuestro tiempo, que para Dios es hoy, porque Dios es un presente eterno. El Señor parecía indiferente, dormía en la barca, pero no es indiferencia, es seguridad, es seguridad. Por eso Él, cuando se despierta, dice: ¿por qué tienen miedo? Hombre de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Y no es una desgracia que el miedo nos visite, pero ya cuando le damos nosotros la prioridad a ese miedo o a esa angustia, entonces ahí hay un peligro. Tenemos nosotros que responderle a esa palabra de Dios, responder a ese poder de Dios, como María. Aquí está la humilde esclava del Señor, el humilde esclavo del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y ahí viene la eficacia. Y hoy celebramos la natividad de Juan el Bautista, ese precursor que va delante de Jesús, pero que él dice: yo voy delante, pero no soy digno ni de desatarle la sandalia. Hay uno que viene detrás de mí, que ya va delante, del cual yo no soy digno ni de arrodillarme para desatarle la sandalia. Entonces, ¿qué es lo que Juan anuncia? Preparen el camino del Señor, enderecen lo que está torcido, que se rebaje lo que está alto y que se eleve lo que está bajo. Un nivel de vida, un balance de vida en el Espíritu Santo de Dios. Hoy, hermano y hermana, usted y yo, con nuestro nombre, somos esos Juan el Bautista de hoy, con nuestro nombre. Arsenio Herrera, Esperanza García, Dionisio Brisita, que Dios le bendiga a usted y a su familia, en paz, en gozo, en salud de cuerpo y alma, prosperidad material y espiritual. Nosotros somos los Juan el Bautista de hoy. ¿Y cómo nosotros somos Juan el Bautista de hoy? Escuchando la palabra de Dios, asumiéndola en nosotros, meditándola en nosotros, guardándola, reservándola como un tesoro
de valor incalculable en nuestra vida, porque es el mismo Dios en nosotros y con nosotros, Emmanuel. Jesús, Dios salva, pero también compartiendo ese mensaje. Así que vamos a compartir, porque vamos a darle lectura a la palabra de Dios, palabra que es viva, que es eficaz, que penetra a lo más íntimo, donde se dividen el alma y el espíritu, que es espada más cortante que espada de doble filo, porque con un lado de un filo puede en esa parte dañada de nuestra vida hacer una herida profunda, pero no para dañarnos, sino para que brote en eso que está dañado, en eso que está infectado, en eso que está dolorido por diferentes situaciones, tanto física como espiritual, y con el otro filo que corta, entonces lo que hace es que venda, que pone esa medicina para el alma y ese alimento para el espíritu, que es la palabra de Dios, es luz, es Cristo con nosotros y en nosotros. Aprovechemos la hora, mi querido hermano y hermana. Seamos esos mensajeros y mensajeras. Vamos a proclamar la palabra de Dios y vamos a decirle cada uno de nosotros: Señor, tú me das el día, tú me das la vida, me das la hora, y me deposito en tus manos como el barro en las manos del alfarero. Y no solamente a mí, y empieza a enumerar, hermano, si el hijo, la hija, el esposo, la familia, el trabajo, en las manos del alfarero. El alfarero es el Espíritu Santo, y nosotros somos el barro. Entonces el barro se deposita en las manos del alfarero, y el Espíritu Santo, que es arquitecto perfecto, viene a darle forma en nuestra vida, de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios, que es la voluntad perfecta y eterna en nuestra vida. Así que dispongámonos con corazones sencillos, con corazones humildes, humillados ante aquel que es el omnipotente, pero en su omnipotencia es nuestro Padre. Y la palabra de Dios se proclama, se comparte, se discierne, se medita, se escudriña, se reflexiona, porque es palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más, ahí en tu celular, en la parte de abajo, hay una flechita que hace como un arquito así. Tócale a esa flechita para que el mensaje, la voz, la palabra, el poder, la sabiduría de Dios transforme vida, como ha transformado y está transformando la nuestra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Éxodo, capítulo 17, versículo del 8 al 13. En Refidim, los amalecistas vinieron a atacar a Israel. Moisés dijo a Josué: elígete algunos hombres y marcha a pelear contra los amalecistas. Yo por mi parte estaré mañana en lo alto de la loma, con el bastón de Dios en mis manos. Josué hizo como se lo ordenaba a Moisés y salió a pelear contra los amalecistas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la loma. Y sucedió que mientras Moisés tenía las manos arriba, se imponía a Israel. Pero cuando la bajaba, se imponían los amalecistas. Se le cansaron los brazos a Moisés. Entonces tomaron una piedra y sentaron a Moisés sobre ella, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así Moisés mantuvo sus brazos alzados hasta la puesta del sol, y Josué le mató mucha gente a Amalek. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mi querido hermano y hermana en Cristo, ¿cuál es el Refidim de tu vida en este día? ¿Cuál es ese Amalek que te persigue en este día? Estamos hablando de diferentes situaciones. Ahora bien, también vamos a abrir un paréntesis y cerrarlo de una vez. Si hay alguien que escuche esta palabra, que le ha llegado este mensaje, está poniendo solo su esperanza en lo que ha podido lograr en la vida con esfuerzo, que está bien. Recordemos siempre que todo en la vida es pasajero, solo Dios es eterno. Y que lo que nosotros con esfuerzo, pero por gracia de Dios, logramos en la vida, tiene que ser para que se cumpla en cada uno de nosotros ese propósito
del amor de Dios, que es compartir su gloria con cada uno de nosotros. Y aquí escuchamos, mi querido hermano y hermana, que en el desierto, mientras este pueblo de Dios, estos hijos de ella de Dios como nosotros, van camino a la tierra prometida, nosotros a la Jerusalén celestial, se encuentran con una dificultad. Y es con el ejército de los amalecistas, un ejército muy poderoso en Refidim. Esa parte del desierto, Refidim. Y llegan los amalecistas. Por eso la pregunta espiritual, ¿cuál es el Refidim de tu vida? ¿Una enfermedad? ¿Crisis financiera? ¿Un problema del hogar? ¿Un problema en la familia? ¿Una situación de trabajo? ¿Cuál es tu Refidim? ¿Cuál es ese Amalek de tu vida? Porque la palabra de Dios se cumple en nosotros. Nosotros somos descendientes de ese pueblo de Dios por el bautismo, en el bautismo. Y dice que Moisés dio a Josué en esa batalla, en ese caminar de la vida, elígete a algunos hombres y marcha a pelear. Hija de Dios que está ahí, hijo de Dios que estás ahí, y este indigno siervo de Dios, frágil instrumento de Dios, Dios elige sus mejores soldados para las grandes batallas. Esa batalla que tú estás librando hoy es porque tú eres un soldado elegido de Dios. Esa batalla que tú estás librando hoy es porque tú eres una guerrera de Dios. Si nosotros no chocamos con esas realidades de la vida, de frente con el enemigo nuestro, que es el enemigo de Dios, es porque estaríamos, y Dios nos libre, caminando en la misma dirección de Él. Pero no, vamos tras las huellas de Jesús y nos encontramos con el camino de la cruz. Nos encontramos con el camino de los insultos, de los salivazos, de la calumnia, de la coronación de espina. Somos cristianos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Cuál es el Amalek? ¿Cuál es el Refidim de tu vida hoy día y de mi vida? Elígete algunos hombres. Y yo quiero, no yo, el Espíritu Santo me inspira. ¿Quién soy yo? Si no es Dios que me inspira. A que tú pongas tu nombre como el mío ahí. Elige algunos hombres, esos guerreros y guerreras del Señor. Para pelear, para librar el buen combate de la fe. No para tener enemigos, no para andar buscando pleitos. Para librar el buen combate de la fe y alcanzar la corona merecida. La corona prometida. Porque ¿qué merece uno si no es por gracia de Dios? Promesa de Dios. Y esto hay que entenderlo muy, muy claro, hermano, para no desanimarnos en el camino. Lo que Dios prometió se ha cumplido. Falta el aguardar, el perseverar y la constancia nuestra. Y en ese perseverar, en ese aguardar y constancia, hay una fuerza mayor que nuestra humanidad. Hay una fuerza mayor que nuestra razón, que es la fuerza de Dios en su Santo Espíritu. Yo por mi parte, dice Moisés, estaré mañana en lo alto de la loma con el bastón de Dios. ¿Sabe cuál es la altura de la loma? La oración. La oración nos eleva a Dios. Claro que podemos entender como loma, como un lugar geográfico alto, pero eso significa en la palabra de Dios, es elevarse a Dios. Y yo subiré con el bastón de Dios en mi mano. ¿Cuál es el bastón de Dios? El Espíritu Santo. Para luchar con la fiera de este mundo, de diferentes situaciones en el desierto, que vive en nosotros y con nosotros. Josué hizo como se lo ordenaba a Moisés. Tenemos que hacer lo que Dios diga. Lo que el Espíritu diga es lo que vamos a hacer, porque ahí no hay pérdida. Ahí no hay pérdida. Cuando obramos según el Espíritu manda, no según el deseo de la carne, porque no es lo mismo deseo que voluntad. La voluntad es esa fuerza de Dios en nosotros, y si nosotros obedecemos esa voluntad, no nos ganan los deseos, porque hay muchos deseos que aunque parecen buenos, como dice el libro de Proverbios, el pan robado sabe muy dulce, pero termina dejando la boca llena de arena. Es desagradable
que después de una dulzura de algo que uno haya hecho, se sienta esa boca llena, ese sentir lleno de arena, ¿no? Josué hizo como se lo ordenaba a Moisés y salió a pelear contra los amalecistas. Una vez más, hermano y hermana, el Señor nos da a nosotros la orden de en esta vida librar el buen combate de la fe contra la tentación, contra el enemigo, contra la mundanidad, contra nuestra carne herida por el pecado. Pero no nos envía ciega ni a solas. Es el mismo Dios que va en nosotros y con nosotros en su Santo Espíritu. Es el Paráclito, es el abogado, el defensor, el consolador, el intérprete, la luz de Dios, la luz de Cristo, fruto del Padre y del Hijo, fuerza del Padre, poder del Padre y del Hijo, el fruto del amor del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo de Dios con nosotros y en nosotros. Mientras tanto, Moisés, Hur, subieron a la cima de la loma. Una vez más, a la cima de la loma, a la oración. Es lo que hacemos en Rinconcito de Bendición, un gimnasio espiritual. Encontrarnos con el amado, con el Todopoderoso, y levantar las manos. Aunque tú no la tengas levantado físicamente, lo puedes hacer, pero levantar las manos es levantar la esperanza, levantar la alabanza a Dios. Yo creo, Señor, pero aumenta mi fe, te alabo, te bendigo, te glorifico en esta situación de mi vida, porque tú eres el Dios poderoso, tú eres mi Padre omnipotente. Yo te creo a ti, yo no le creo a esta situación solamente, Señor, la estoy viviendo, estoy en este estado de salud, pero a ti te creo, Señor. Y me puede ganar al cuerpo, pero no al alma. Esto me puede ganar al cuerpo, pero no al alma, porque tú has infundido tu Santo Espíritu en mi alma. Eso es subir a la loma, eso es levantar las manos. Y cuando hacemos esto en alabanza, sucede lo que sucede en la palabra de Dios. Mientras Moisés levantaba las manos, arriba, hacia arriba, se imponía Israel. Pero cuando la bajaba, se imponían los amalecitas. Bajar los hombros. No, es que esto no tiene sentido. Mira tanto esto, aquello, no. Y ahí viene la desesperación, ahí viene el vacío, ahí viene la desilusión. Y empieza el enemigo a avanzar a nosotros. Pero no, hermano y hermano, no es casualidad, no es coincidencia, ni un accidente del tiempo. Es una diosidencia de que nosotros estemos dejándonos inundar por esa fuerza de Dios para en los combates de la vida. Levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Aunque tenga 1000 problemas, levanto mis manos. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego, la presencia de Dios. Levanta tu mano, mi querido hermano y hermana, que el que está con nosotros es más fuerte y más poderoso de todo lo que venga a nosotros. En el mundo ustedes tendrán tribulaciones. Juan 16:33 dice Jesús, yo le he dicho todas estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo ustedes encontrarán la persecución, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Levanta tus manos, levantemos las manos, levantemos la mirada al cielo. Levantemos nuestra mirada al cielo como un signo de fe, de que le creemos a Él, de que Él está por encima de esa situación, por encima de esa enfermedad, por encima de ese problema. Es Dios, es el que le dice al viento, cállate, y al mar, cálmate, y con 2 palabras, en esa tormenta de la vida, hay una gran paz. Marcos 4, 31, 45, lo escuchamos de la palabra. El Evangelio según San Marcos. Cállate, cálmate. Se encaró Jesús contra ese viento. Se encaró, enfrentó. No somos nosotros solos. Ese viento fuerte, esa marea alta que golpea tu vida y mi vida, no es solo, hermano y hermana. Nos crecen alas como de águila. A los que en Él confían, dice 40:31 de Isaías, a los que en Él confían, le crecen alas como de águila. Correrán sin cansarse, caminarán sin cansarse y correrán sin fatigarse. Porque es Él. Es Él. Nosotros ponemos el casi nada, pero Él pone el casi todo. Y ese casi nada es lo que estamos haciendo, depositándonos en Él. Oración, no quedarnos de brazos cruzados, levantar las manos, levantar el mensaje, levantar la palabra de Dios en lo alto, en el bastón de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Se le cansaron los brazos, sentimos cansancio a veces. ¿Y qué dice Jesús en Mateo 11:28? Vengan a mí los que van cansados y agobiados, llevando pesadas cargas, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí,
que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Es que hay que escucharlo a Él. Es que hay que mirarlo a Él. Porque si escuchamos las otras voces, viene la distracción, viene la depresión, viene la ansiedad, viene la desolación, viene el desaliento, viene la angustia si escuchamos las otras voces. Pero si escuchamos la voz del buen pastor y maestro que da la vida por sus ovejas, vengan benditos de mi Padre, vengan a mí los que van cansados y agobiados. Y uno responde, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, Señor, porque yo sé que tú vas conmigo, tu vara y tu bastón me sostienen, y al verla voy sin miedo. Una mesa preparada para mí enfrente de mis enemigos, con aceite perfuma mi cabeza y rellena mi copa. Irán conmigo tu dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días. ¿Estás cansado? ¿Te sientes cansado, hermano y hermana? No te hablo de un cansancio físico. Ese tú te acuestas o entra los pies en un bol de agua caliente con sal Epsom o un masaje o lo que sea y sentimos el alivio. Pero hablamos de ese cansancio de la vida. Hablamos de ese cansancio del agobio. Hay alguien que te invitó, que nos invitó a este compartir. Y es Dios nuestro Padre, el que permite que a nosotros acercarnos y depositar la confianza en Él, lo que en Él confían, le crecen alas como de águila. Como las águilas, sus alas levantarán. Y es un vuelo alto. El vuelo del águila es un vuelo alto. Y aunque, mire, hace así, planea con su brazo, con sus alas. Nosotros con nuestro brazo, las águilas con sus alas. Y ese viento del Espíritu Santo nos hace sentir, hermano y hermano, hermanos y hermanas, esa paz. Esa paz no es un sentir de emoción, es un sentir de convicción. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces sentaron a Moisés, Hur y Aarón sentaron a Moisés en una roca. ¿Quién es la prefiguración de la roca? ¿Quién es la roca firme de nuestra vida? Que aunque vengan mareas, viento fuerte, se desborden los ríos y caigan lluvias torrenciales de situaciones en nuestra vida, ¿cómo se mantiene esa fe? ¿Cómo se mantiene esa vida cuando está cimentado en la roca firme? Esa roca es Jesucristo. Y ahí estamos plantados. Ahí está plantada nuestra vida. Ahí está sentada nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra alegría. Moisés entonces tomaron una piedra, Hur y Aarón, y los sentaron a Moisés sobre ella. Mientras Aarón y Hur los sostenían los brazos, uno a cada lado, el Espíritu Santo los sostiene. Así Moisés mantuvo sus brazos alzados hasta la puesta del sol. Era de noche, era oscuridad, la puesta del sol. Y Josué le mató mucha gente a los amalecistas. Que se entienda esto, hermano y hermana. Estamos hablando de que Dios con su poder no permite que ninguno de nosotros se pierda. Que no luchamos solo con aquella situación. Que no luchamos solo con aquella tentación. Líbranos del mal. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. A Él se lo pedimos. A Él se lo pedimos. Porque en Él está la fuerza. Yo hago mi parte, Señor, pero no me deje caer en tentación y líbrame del mal. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Vamos a orar, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos a orar con el Salmo 27. Te pido en el nombre de Jesús, no en mi nombre, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros haga esta palabra como la que anterior hemos escuchado, y toda palabra de Dios, dejarla que se haga vida en nosotros, depositándonos en ese poder insondable de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 27. Dice la reflexión del Salmo antes de proclamar esta oración de cada uno de nosotros, poniendo la confianza en Dios en todo. Junto a Dios no hay temor. Si llega, se va. En medio de las luchas de la presente vida, los militantes, en este caso cada uno de nosotros, el militante, porque estamos en la milicia celestial, en el ejército celestial, en medio de las luchas de la presente vida,
el militante no se desanima, porque grande es la esperanza que le reserva el Señor al final del combate. Grande es la esperanza que le reserva el Señor al final del combate. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿Ante quién temblaré? Cuando los malvados se lanzan contra mí para comer mi carne, ellos, mis enemigos y contrarios, tropiezan y perecen. Si me sitía un ejército contrario, mi corazón no teme. Si una guerra estalla contra mí, aún tendré confianza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia, la paz y el amor de Dios, en Jesucristo nuestro Señor, en su Santo Espíritu, colme tu vida, tu casa, tu familia, tu hogar. Que nuestros planes y proyectos estén cimentados sobre esa roca firme sobre la que sentaron a Moisés y en la que está asentada nuestra vida, la roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos siempre en nuestra fe que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que tenga un santo y bendecido día en la paz del Señor para ti y todos los tuyos.